A continuación vamos a revisar en el video el tema correspondiente a los ejes y las escalas de nuestros planos estructurales. Allí vamos a identificar algunas características importantes, definiendo de entrada a qué corresponden los ejes que encontramos acá y vamos a revisar las escalas a las que se diseñan los proyectos. Entonces acá vamos a revisar lo que corresponde a la lectura de planos. Y vamos a definir inicialmente lo que es la escala. La escala es una expresión que nos indica en qué magnitud se ha reducido o ampliado un objeto para dibujarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Imagínese un lote, vamos a construir un edificio en un lote de 10 por 20. Imagínese haciendo uno los planos a esa escala, pues no habría papel que le sirva, ¿verdad? Para ello se utiliza una escala que significa reducir o ampliar en determinada cantidad de veces lo que tenemos nosotros allí. En el caso de la lectura se da con un instrumento de dibujo conocido como la escala. Sin embargo, pues en la obra, como lo vamos a aprender a manejar en el curso, vamos a aprender a manejarlo con el flexómetro, que es la herramienta que siempre tenemos a la mano. Recalco, para tomar las medidas se requiere un flexómetro bueno, nuevo, preferiblemente no de esos oxidados que ya no se le ven ni los números. ¿Listo? Entonces vamos a identificar el tipo de escalas. La escala natural es la 1-1, es decir, usted midió una baldosa y mide 20 por 20 y listo, eso es, no es más, esa es la escala 1-1. Pero también tenemos escalas de ampliación, por ejemplo, una pieza pequeñita de un reloj es necesario ampliarla, o de reducción, como el caso de los planos que nosotros tenemos. Entonces, esta escala que nosotros vamos a utilizar, vamos a dar una teoría muy sencillita, pero vamos a explicarlo principalmente en los planos. Normalmente las escalas más utilizadas que podemos nosotros encontrar son las que aparecen aquí. Sin embargo, todas estas son de reducción, es decir, por ejemplo, en este caso, 1 centímetro en el papel, que es el primer número, equivale a 1 centímetro en la vida real. En el caso de la escala 1,50, que es la que más se utiliza en los planos, significa que 1 centímetro equivale a 50, 1 centímetro en el papel equivale a 50 centímetros en la realidad. Es decir, que cuando medimos 1 centímetro en el plano, en el papel en la parte real, ya haciendo el replanteo, son 50 centímetros. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque en algunas ocasiones no vienen acotados los planos y debemos hacer este ejercicio. Normalmente encontramos en las escalas más comunes, por ejemplo la 1:500, que son los planos de ubicación del lote, de las manzanas, cómo están distribuidos en los casos de vías, acueductos, alcantarillados, etc. En el plano 1:100, a manera de anteproyecto, donde pues se muestra de manera general las edificaciones, a la escala 1:50, que es el proyecto, casi todos los proyectos que desarrollamos nosotros vienen a esa escala, por eso nos vamos a hacer énfasis en esa escala. Y los detalles estructurales que vienen a 1:25, es decir, se amplían más veces los planos que encontramos allí. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer mención a la escala 1:50 cuando veamos cómo lo medimos con el flexómetro. Entonces decimos que 1 centímetro aquí, cogemos el flexómetro, medimos 1 centímetro y eso equivale a 50 centímetros en la realidad. Entonces, si tenemos un dibujo que mida 2 centímetros, vamos a suponer, tenemos un cuadrado acá y mide 2 centímetros por 2 centímetros, vamos a suponer que es una zapata que mide 2 centímetros por 2 centímetros en el papel. Viene la pregunta, ¿cuánto debe medir en la realidad? Pues al darnos cuenta, acá que en la escala 1:50 cada centímetro representa 50 centímetros, pues tenemos lo siguiente. 50 centímetros más otros 50 equivalen a 1 metro, es decir, 100 centímetros. Si tiene alguna duda, saque el flexómetro y haga su cuenta. Entonces, esa es la manera más fácil como nosotros podemos hacer el ejercicio.
Es importante entender de manera adecuada esto de las escalas porque nos puede llevar a errores considerables en el diseño. Por ahora vamos a centrarnos en esa escala. Ahora miremos bien, pongamos otro ejemplo. Tenemos un lote que tiene de frente, vamos a ubicar el lote, y lo medimos en este sentido y tiene una distancia de 7 centímetros. Entonces aquí vemos el lote, está dibujado acá, tiene 7 centímetros. ¿Cuánto mide en la vida real ese lote? Entonces decimos, 2 centímetros son 1 metro, 2 metros, 3 metros, 3,50. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues hemos encontrado cómo se calculan esas escalas. Ahora bien, miremos en escala 1,50. Esta zapata mide en el plano real 0,90. Entonces le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto debe medir en su flexómetro esta zapata? Pues fácil. Vamos a colocarle el flexómetro y vamos a mirar cuánto debe medir. Entonces lo colocamos acá y efectivamente debe medir el doble. Entonces mide 1,8 centímetros, es decir, 1 centímetro con 8 líneas. Entonces, esa es la manera como podemos interpretar de manera adecuada lo que corresponde a las escalas. Es importante hacer ejercicios sobre este tema, por eso le quiero invitar a que coja los planos con los que usted está trabajando en este momento o algunos planos que tenga en la mano y haga los ejercicios y haga las anotaciones que corresponda allí con el lápiz para que pueda practicar y entender de manera adecuada las medidas. Coja cualquier medida, en este caso mide 4,20. ¿Cuántos centímetros debe medir en el flexómetro? ¿Ya tiene clara la respuesta? Sí, señor, así es, el doble. Debe medir el doble, es decir, 8,4 centímetros. Entonces con esto pues hemos definido con claridad las escalas. Vamos a mencionar los ejes. Los ejes normalmente vienen definidos con letras en un sentido y con números en el otro. ¿Con qué razón o cuál es el objetivo? De que, por ejemplo, para esta columna podamos decir que está ubicada en el eje B5, es decir, que no hay sino una columna B5. Pero es que en el eje 5 hay dos columnas, claro que sí, una está en el eje B5 y la otra está en el eje D5. Entonces, siempre los planos arquitectónicos, que son con los que debemos hacer el replanteo, pues tendrán una nomenclatura como la que estamos encontrando acá, que va desde el eje 1, en este sentido, hasta el eje 5, y del eje A hasta el eje D. Entonces es importante identificar cómo hacer adecuadamente esta ubicación de los ejes y de replanteo en el sitio donde vamos a destinar y hacer las obras.